¿no tiene a nadie con quien pasar la Navidad? Su voz tembló ligeramente mientras su mano descansaba sobre la fría superficie de la mesa. El anciano caballero simplemente movió la cabeza de un lado a otro, con los ojos fijos en el árbol sintético en miniatura situado en medio de la cafetería desierta. Ella deslizó un trozo de tarta en su dirección. Luego, inquirió, ¿podría ser yo la primera persona esta noche? Él observó el semblante de ella durante un largo momento antes de inclinarse hacia ella y susurrar 7 palabras. 3 días después, una llamada telefónica desde Madrid la alcanzó, y la vida cambió irrevocablemente. Carmen Suárez, de 24 años, trabajaba a tiempo parcial como camarera en una pintoresca cafetería ubicada en un pueblo de Soria. Residiendo con su madre en un apartamento modesto, todavía estaba lidiando con el inesperado fallecimiento de su padre a principios de ese año. En Nochebuena, la cafetería estaba prácticamente desierta. La mayoría de sus clientes habituales se habían marchado a sus hogares familiares, dejando atrás solo a unos pocos individuos solitarios en busca de calor y compañía con tazas de café y porciones de pastel festivo. Poco antes de que la cafetería debiera cerrar, mientras los empleados ya limpiaban las encimeras y calculaban las ganancias del día, la campanilla situada sobre la entrada tintineó. Un anciano caballero entró desde el exterior nevado, vestido con una chaqueta ligera y zapatos muy usados, su largo cabello plateado extendiéndose por debajo del cuello. Apenas atrajo la atención de nadie. Cerramos en 15 minutos, anunció el encargado sin levantar la cabeza, su entonación implicando una preferencia por no atender a nuevos clientes. Carmen hizo una pausa por un momento, luego avanzó. Yo le atenderé, José. Es Nochebuena. El encargado dejó escapar un suspiro pero asintió con renuencia. Carmen condujo al anciano a un reservado junto a la ventana, donde las coloridas iluminaciones de las tiendas adyacentes proyectaban un suave resplandor sobre la mesa. ¿Qué puedo traerle, señor?, inquirió ella, con su bloc de notas preparado. Solo un poco de sopa, si tienen, respondió él, su voz un sonido bajo y áspero que indicaba poco uso. Y quizás un poco de agua. Carmen desapareció en la cocina, reapareciendo con una sopera humeante de sopa de patatas, más grande que la ración habitual, acompañada de la última galleta navideña del expositor, adornada con glaseado rojo y verde. Incluí la galleta, aclaró ella, colocándola junto a la sopa. Nadie debería quedarse sin un dulce en Nochebuena. Las manos curtidas del hombre ahuecaron el cuenco caliente. Eso es sumamente considerado por su parte. No tengo mucho que ofrecer, admitió Carmen. Pero permitir que alguien pase hambre en Navidad, eso simplemente no me parecería bien. Él consumió su comida lentamente, con deliberación, saboreando cada cucharada como si fuera un placer poco común. Sus ojos, velados por la edad pero de algún modo aún agudos, recorrían ocasionalmente la cafetería, absorbiendo detalles que la mayoría pasaría por alto. Cuando Carmen regresó a recoger sus platos vacíos, el anciano la miró con una intensidad que la hizo vacilar. «Sabe», afirmó él, su voz poco más que un murmullo, «se parece usted asombrosamente a alguien que una vez me rescató». Carmen parpadeó, desconcertada. «¿Disculpe?» El anciano se inclinó más y, en un tono que solo ella pudo discernir, pronunció 7 palabras, «es la viva imagen de su padre». Un escalofrío recorrió a Carmen. Su padre había fallecido hacía apenas 10 meses, un hombre reservado y modesto que rara vez hablaba de su tiempo en el ejército. ¿Cómo podía este extraño poseer información sobre él, sobre ella? Antes de que ella pudiera formular una pregunta, el hombre se levantó, colocó un billete de 5 euros meticulosamente doblado sobre la mesa, considerablemente más que el coste de su comida, y asintió una sola vez en señal de agradecimiento. «Feliz Navidad, Carmen Suárez», dijo él, luego giró hacia la salida. Carmen permaneció inmóvil, observando cómo el anciano se aventuraba en la nieve que caía suavemente. ¿Cómo sabía él su nombre completo? Ella no llevaba su placa de identificación esa noche. Y ciertamente no se había presentado. Corrió hacia la puerta, pero para cuando logró abrirla, el hombre había desaparecido en la noche. Solo sus huellas en la nieve recién caída servían como prueba de su presencia. Al regresar a limpiar la mesa, encontró un pequeño trozo de papel doblado debajo del billete. «Gracias por actuar con honor. Algunas obligaciones requieren toda una vida para saldarse». Esa noche, mientras ayudaba a su madre a decorar su pequeño árbol de Navidad, Carmen relató el peculiar encuentro. «Sabía mi nombre, mamá.
Y mencionó que me parezco a alguien que le salvó la vida. Hizo una pausa, reflexionando. Dijo, soy la viva imagen de mi padre. Las manos de su madre se paralizaron, con una bola de cristal del árbol suspendida en el aire. ¿Qué aspecto tenía? Carmen describió el cabello plateado, el rostro curtido y los ojos penetrantes que parecían albergar décadas de historias no contadas. ¿Y qué edad calcularías que tenía? Finales de los 70, quizás principios de los 80. Su madre se sentó lentamente, el color visiblemente desapareciendo de su rostro. Carmen, esa descripción coincide perfectamente con cómo tu padre siempre describía a su oficial al mando de su época en Alemania. Sin embargo, tu padre rara vez hablaba de su servicio. Indicó que era clasificado. Nadie supo realmente cuál fue su papel allí. 3 días después de Navidad, mientras Carmen estaba en el turno de mañana, un individuo con un traje oscuro entró en la cafetería. Inspeccionó el área con eficiencia experimentada antes de acercarse a ella. ¿Carmen Suárez? Inquirió él, su tono apagado y profesional. Mi nombre es David Méndez. Soy de la División de Reconocimientos Especiales a Veteranos. ¿Puedo hablar con usted en privado? En la trastienda desocupada de la cafetería, Méndez presentó una fotografía antigua guardada en una funda protectora de plástico. Mostraba a un joven sanitario estadounidense arrastrando a un soldado herido a través de lo que parecía ser un claro en el bosque. Ambos hombres estaban cubiertos de barro y algo más terrible. El sanitario llevaba una llamativa gorra roja debajo del casco. Esta fotografía fue tomada en 1972 en las proximidades de la frontera de Alemania Oriental, aclaró Méndez. El sanitario que ayuda a su compatriota herido a ponerse a salvo es el soldado Javier Suárez. Su padre. Carmen extendió la mano hacia la imagen con dedos temblorosos. Nunca había visto esta fotografía, ni había sido consciente de este aspecto de la existencia reservada de su padre. El individuo que está siendo rescatado, continuó Méndez, era el coronel Roberto Campos, uno de nuestros agentes de inteligencia más valiosos durante la época de la Guerra Fría. Tras su recuperación, encabezó varias operaciones vitales antes de desaparecer enigmáticamente poco después de su jubilación en 1989. La documentación oficial lo clasifica como desaparecido, presuntamente muerto. El pulso de Carmen se aceleró mientras las piezas comenzaban a encajar. El caballero de la cafetería había sido el coronel Campos. Méndez asintió afirmativamente. Así lo suponemos. Ha estado viviendo al margen de la red convencional durante muchos años por razones que aún son clasificadas. Sin embargo, el análisis de reconocimiento facial de las grabaciones de seguridad de su cafetería verifica su identidad. Es el primer avistamiento confirmado en casi 3 décadas. ¿Pero por qué razón me visitaría? ¿Por qué en este momento? El coronel Campos evidentemente hizo una solemne promesa después de que su padre lo rescatara. Se comprometió a cuidar perpetuamente de la familia Suárez, a pagar la deuda por su vida de alguna manera. Méndez hizo una pausa. Creemos que ha estado observando a su familia desde la distancia durante un tiempo considerable, esperando un momento oportuno. Carmen recordó algo que su madre había comentado tras el fallecimiento de su padre, como un benefactor anónimo había cubierto los gastos médicos de su padre durante su última enfermedad, y como oportunidades de becas habían aparecido inexplicablemente para Carmen precisamente en los momentos oportunos. Al enterarse de la muerte de su padre, prosiguió Méndez. Creemos que resolvió hacer una aparición final, para transmitirle directamente la gratitud que sentía hacia usted. Carmen sintió que los cimientos de su mundo se desestabilizaban. El acto considerado que había ofrecido a un anciano solitario en Nochebuena no fue una muestra espontánea de buena voluntad. Era el cumplimiento de una promesa hecha años antes de su nacimiento, un ciclo de benevolencia que finalmente llegaba a su fin. 3 días después, Carmen se vio guiada a través de los protocolos de seguridad de una instalación militar cuya existencia dentro de su provincia desconocía. Las estructuras de hormigón parecían ordinarias desde el exterior, intencionadamente anodinas, pero los protocolos de seguridad y la deferencia otorgada a Méndez indicaban que no se trataba de una instalación común. Dentro de una sala de conferencias sin ventanas, un oficial uniformado adornado con águilas plateadas en los hombros le dio la bienvenida. Señorita Suárez, soy el coronel Jaime Velázquez. Agradecemos su disposición a reunirse con nosotros. Su apretón de manos fue firme pero conciso. La información que estoy a punto de revelarle es clasificada, sin embargo,
Considerando las circunstancias actuales, hemos obtenido autorización especial. Activó una pantalla en la pared, mostrando un mapa de Alemania durante la época de la Guerra Fría, con varias ubicaciones resaltadas en rojo. Su padre no era simplemente un sanitario, señorita Suárez. Estaba asignado a un equipo de reconocimiento altamente especializado que operaba a lo largo del telón de acero. La noche representada en esa fotografía, cuando rescató al coronel Campos, ocurrió durante una operación que evitó una posible escalada nuclear. Los detalles siguen siendo confidenciales, pero el resultado influyó en la historia. Carmen intentó reconciliar esta revelación con la imagen del hombre tranquilo que le había enseñado a pescar y la había ayudado con sus deberes de matemáticas. Nunca habló de nada de esto. No lo habría hecho, afirmó Velázquez. Esas operaciones requerían discreción absoluta, incluso décadas después. Lo que podemos decirle es que el coronel Campos hizo una solemne promesa esa noche, mientras su padre lo transportaba a través de terreno hostil sufriendo el mismo 3 heridas de bala en la pierna. Velázquez deslizó una carpeta sobre la mesa. Contenía documentos que ilustraban contribuciones regulares a un fondo fiduciario establecido a nombre de Carmen, pequeñas becas universitarias que le habían sido otorgadas, e incluso la inesperada póliza de seguro que había cubierto los últimos gastos médicos de su padre. El coronel Campos se comprometió a cuidar de la familia de su padre por cualquier medio necesario. Ha estado cumpliendo ese compromiso en silencio durante muchos años. La mano de Carmen tembló mientras examinaba páginas que relataban toda una vida de sutil protección de la que nunca se había dado cuenta. Al enterarse del fallecimiento de su padre, Campos evidentemente eligió hacer un último contacto personal. El tono de Velázquez se suavizó un poco. Deseaba ver a la hija de Javier Suárez en persona para verificar que su deuda había sido debidamente honrada. Pero ¿por qué presentarse como un hombre indigente? ¿Por qué no simplemente presentarse él mismo? Campos todavía tiene adversarios. Su método operativo de parecer insignificante y evaluar situaciones antes de revelarse se arraigó hace décadas. Un oficial subalterno entró, murmurando algo a Velázquez, quien asintió con gravedad. Señorita Suárez, hay alguien que desea hablar con usted. Activó una pantalla en la pared. El semblante que se materializó era más viejo de lo que recordaba de la Nochebuena, vestido más formalmente, pero era innegablemente el mismo hombre al que le había servido sopa. Carmen, dijo él, su voz ahora más robusta, más autoritaria. Le ofrezco mis disculpas por la exhibición dramática en la cafetería. Las viejas costumbres son difíciles de superar. Coronel Campos, logró articular ella. Su padre salvó más que solo mi existencia esa noche del 72, prosiguió Campos. La información que yo llevaba evitó un error de cálculo militar que podría haber conducido a una guerra abierta. Millones de vidas. Señorita Suárez. Eso es lo que su padre protegió. Nunca recibió reconocimiento público porque la misión permaneció clasificada. Los ojos de Campos, la misma mirada perspicaz que ella recordaba, parecían penetrar la cámara y mirar directamente a su alma. Cuando la observé ofreciendo comida a lo que parecía ser un anciano sin hogar en Nochebuena, sin ninguna reticencia ni ideas preconcebidas, reconocí inmediatamente esa misma valentía silenciosa, esa misma compasión humana innata. El legado de Javier Suárez está perfectamente encarnado en su hija. Carmen no pudo contener las lágrimas que corrían por su rostro. Hay un asunto adicional, añadió Campos. El fondo fiduciario creado para usted ha alcanzado su madurez. Financiará cualquier proyecto educativo que desee emprender, cualquier dirección que decida tomar. Su padre mencionó una vez su aspiración de convertirse en médica. Esa posibilidad ahora está abierta para usted. El personal militar concedió a Carmen soledad para procesar esta noticia. Cuando partió de la sala de conferencias horas más tarde, poseía la medalla de servicio de su padre, concedida póstumamente y entregada en persona por el enviado de Campos, junto con una carta que detallaba el fondo educativo establecido a su nombre. Los medios de comunicación nunca averiguaron la narración completa, pero dentro de los escalones militares comenzó a circular una grabación de video segura, imágenes nocturnas de la cámara de seguridad de la cafetería que mostraban al anciano Campos inclinando la cabeza ante una pequeña fotografía de Javier Suárez que Carmen llevaba en su cartera. La marca de tiempo indicaba las 23:52 horas de la Nochebuena. Una semana después, la Fundación de Apoyo a Veteranos se puso en contacto con Carmen para ofrecerle un papel como embajadora de sus programas de asistencia invernal.
El puesto incluía un estipendio y horarios flexibles, lo que se adaptaría a sus nuevas solicitudes para la Facultad de Medicina. La primavera siguiente, Carmen recibió un paquete que contenía la gorra roja de sanitario de su padre, idéntica a la de la fotografía de 1972, acompañada de una nota sencilla, de un Suárez a otra: el legado perdura. Cuando Carmen regresó a la cafetería, no fue en calidad de camarera, sino como la benefactora de su nueva costumbre anual, una cena de Nochebuena gratuita para veteranos y cualquier otra persona que pasara la festividad en soledad. La Nochebuena siguiente, Carmen estaba situada ante una mesa vacía en la cafetería, colocando meticulosamente un plato de galletas navideñas junto a una fotografía enmarcada de su padre. Junto a ella descansaba la gorra roja de sanitario, colocada como si su dueño invisible participara en las festividades. La cafetería, típicamente cerrada por la noche durante las festividades, ahora irradiaba calidez y bullía de vida. Todas las mesas estaban ocupadas. Veteranos ancianos, familias que enfrentaban dificultades, viajeros solitarios, todos participando juntos en una comida. La Mesa Suárez, como había llegado a llamarse, se mantenía simbólicamente vacía cada año. Un muchacho joven, recientemente puesto en acogida familiar tras la pérdida de sus padres, se acercó con vacilación. Carmen ofreció una sonrisa e indicó la silla desocupada. ¿Te gustaría sentarte aquí?, inquirió suavemente. Mi padre siempre sostenía que nadie debería cenar solo en Navidad. El chico asintió, con los ojos muy abiertos mientras examinaba la fotografía y la intrigante gorra roja. ¿Era militar?, preguntó el chico. Era un reparador de personas, respondió Carmen, alguien que ayudaba a los individuos cuando más lo necesitaban. A medida que avanzaba la noche, Carmen circulaba entre las mesas, asegurándose de que todos se sintieran a gusto. Se detuvo cuando sonó la campanilla de la puerta y entró Méndez, dedicándole un respetuoso asentimiento. Le entregó un sobre. Dentro había una nota concisa con una caligrafía reconocible: el ciclo persiste. Excelente trabajo. Carmen comprendió al instante. En algún lugar entre los asistentes, quizás el propio Campos estaba observando. O quizás uno de sus colegas, los detalles eran intrascendentes. Lo significativo era el hilo continuo de benevolencia que ahora alcanzaba a una nueva generación. Ciertos regalos no vienen envueltos en papel, pero poseen el valor de una existencia entera. Y ocasionalmente, una comida modesta ofrecida en el momento preciso se convierte en el catalizador que salda una obligación de gratitud que ha permanecido latente durante décadas. Mientras los copos de nieve descendían suavemente tras los cristales, Carmen observó cómo el conjunto de individuos desconocidos se transformaba en algo más grande, una hermandad, aunque fugaz, unida por un espíritu humano común en el reconocimiento directo de que nadie debería enfrentar la adversidad en soledad. Su padre sin duda lo habría aprobado.